Hola, hoy vamos a aprender un poco sobre circuitos moduladores y demoduladores de AM convencional. Primero que nada tenemos una clasificación de los moduladores. Tenemos por un lado los de bajo nivel, ¿sí? Donde la modulación se hace antes del amplificador de salida, y los de alto nivel donde la modulación se hace después del amplificador de salida o después de la amplificación. Acá tenemos un circuito. Este es un amplificador emisor común con un transistor bipolar. ¿Sí? Le inyectamos la portadora en la entrada, ¿sí? Y por acá en el emisor a través de un transformador le inyectamos la señal moduladora. ¿Sí? Si vemos su modelo Pi o modelo Giacoletto, se puede ver que la moduladora se va a inyectar, ¿sí? En la malla de entrada. ¿Sí? Esta sería la malla de entrada y esta la de salida. ¿Sí? Esto quiere decir que primero se está mezclando la señal y después se está amplificando, ¿sí? O sea, se modula antes del amplificador o antes de la amplificación. Este es un amplificador de alto nivel, también con TBJ o transistor bipolar. De vuelta tengo la portadora. Este es uno muy simple, una RFC, que es un choque de radiofrecuencias, que este es una bobina que se usa para bloquear señales de radiofrecuencia que no quiero que interfieran con mi circuito. Y en el colector estoy inyectando la moduladora. ¿Sí? Si bien es bastante parecido, eh, lo que cambia es que la, la mezcla se realiza en la malla de salida, acá se ve, y no en la entrada. O sea, se mezcla después de amplificar. ¿Sí? Si bien voy a necesitar una moduladora de mayor nivel de tensión, voy a evitar que este se module antes. ¿Y cuál es el problema que se module antes de la amplificación? Todos sabemos que los transistores bipolares generan ruido, ¿sí? Y armónicas cuando amplifican, ¿sí? Más que nada con la segunda y tercera armónica. Y eso es malo porque me está añadiendo bastante ruido, frecuencias indeseables, ¿sí? Por eso se trata de evitar que se module antes de la amplificación. Acá tenemos también los transmisores de bajo nivel y de alto nivel. Si ven, mayormente son iguales. Lo que cambia es la parte del modulador, ¿sí? Donde acá yo tengo el modulador y después tengo el amplificador lineal intermedio, después tengo uno final de potencia, y de este lado tengo el modulador de M y amplificador de potencia de salida, ¿sí? Todo en uno, un amplificador final. Acá tenemos, digamos, del lado de la portadora un oscilador de RF, ¿sí? Va a generar una señal de alta frecuencia. Un amplificador separador, que sería un amplificador sintonizado, después vamos a ver bien qué es, donde un poco me filtra la señal, ¿sí? Y un excitador de portadora, que vendría a ser también un amplificador de tensión. De acá tenemos la fuente de señal moduladora, que puede ser audio, un filtro pasabanda para limitar las frecuencias, para eliminar posibles ruidos que haya, o simplemente para eliminar y bajar la calidad del audio que se manda, un preamplificador, ¿sí? Y un excitador de señal de moduladora, que también es otro amplificador de tensión, ¿sí? Y esto va todo al modulador. De este lado tenemos prácticamente lo mismo, ¿sí? De este lado tenemos también un filtro pasabanda que se usa para mejorar digamos, la señal y evitar cualquier posible frecuencia indeseable que se me meta a mi señal. Entonces la elimino con filtros pasabanda. De este lado, en el de alto nivel, también lo tenemos. Ahora vamos a ver un poco lo que son los parámetros de los receptores, ¿sí? Lo que yo voy a fijarme para saber si tengo un buen receptor o un mal receptor, ¿sí? La selectividad es un parámetro del receptor con el que se mide la capacidad de este para aceptar una determinada banda de frecuencia y rechazar las demás, ¿no? Todos sabemos que el audio o el audio de AM, también de FM, ¿sí? Se divide en canales, ¿no? Tenemos
un canal, otro canal y otro canal. No que vendrían a ser los programas, ¿sí? Que todos conocemos. Estos tienen un ancho de banda específico. Este es un ejemplo. Los de AM son más chicos, ¿sí? Pero tienen la misma forma. También tienen una frecuencia, una banda de guarda de separación, ¿sí? Esto es para que no queden los canales pegados, ¿sí? Y no se interfieran los dos canales entre sí. Ahora, ¿qué quiere decir la selectividad? Para nosotros escuchamos un canal de A1, entonces necesitamos un filtro pasabanda que me elija y me deje pasar solamente un canal, o este canal, o este canal, o este canal, o este canal, o el que sea, ¿sí? Entonces el filtro tiene que ser bien justo como para que no me recorte parte del canal y tampoco para que filtre frecuencias más allá del canal, ¿sí? Que puede ser la banda de guarda, que puede haber ruido, o hasta puede haber un poco de ruido del canal adyacente, ¿sí? Eh, en la radio de AM es bastante común, cuando se sintoniza mal, se escucha como si estuviera escuchando dos canales al mismo tiempo. También tenemos el mejoramiento de ancho de banda. El ruido térmico es la forma más prevaleciente de ruido, ¿sí? Es el ruido de frituras que se escucha cuando no hay audio y es directamente proporcional al ancho de banda. En consecuencia, si se puede reducir el ancho de banda, el ruido también se reducirá en la misma proporción y aumentará la relación de potencia del señal ruido y mejorará la eficiencia del sistema. ¿Qué quiere decir? El ruido térmico, que está siempre, ¿sí? Depende también del ancho de banda. Mientras más ancho de banda tenga mi canal, más ruido va a tener. Entonces, si yo logro achicar el ancho de banda, ¿sí? Voy a disminuir el ruido. Este ruido no solamente no me interfiere con la calidad de la señal, sino que al amplificarlo también amplifico el ruido. O sea, amplifico el ruido más la señal. Entonces, al reducir el ruido, ¿sí? Estoy gastando menos potencia en amplificar el ruido y más potencia en amplificar la señal, que es lo que quiero, ¿sí? Eso se llama la relación de potencia entre señal y ruido, o señal a ruido. La sensibilidad, ¿sí? De un receptor es el nivel mínimo de la señal de RF que se puede detectar a la entrada del receptor y producir una señal útil de información demodulada. ¿Qué quiere decir? En una antena se registran las señales que llegan por el aire, ¿no? De RF, ¿sí? Estas suelen ser muy chiquitas, ¿sí? De rango de los picovol o picowatt, ¿sí? Y estas se tienen que amplificar bastante para que tenga una amplitud adecuada para que la podamos escuchar, ¿sí? Pero todo depende de cuánto puede amplificar esa señal, ¿sí? O cuál sería el mínimo que pueda amplificar para que esa señal se escuche. Margen dinámico, que también tiene que ver un poco con la sensibilidad. El margen dinámico de un receptor se define como la diferencia en decibeles entre el nivel de entrada mínimo necesario para discernir una señal y el valor de entrada que sobreexcita o satura al receptor y produce una distorsión. En términos sencillos, el margen dinámico es el intervalo de potencia de entrada dentro del cual el receptor es útil. ¿Qué quiere decir? Tal como si fuera, digamos, un amplificador de audio, yo tengo una amplitud de señal mínimo, ¿sí? Donde no logro, si tengo una señal más baja que el mínimo, no puedo escuchar esa señal porque no se amplifica lo suficiente, pero sí, también tengo una máxima que si la supero, me provoca la distorsión del amplificador, ¿no? Entonces tengo un máximo y un mínimo y todo este margen sería el margen dinámico o el margen útil, ¿sí? En el que trabaja este receptor. Después tenemos la fidelidad, ¿sí? La fidelidad es una medida de la capacidad de un sistema de comunicaciones para producir a la salida del receptor una réplica exacta de la información de la fuente original. ¿Qué quiere decir esto? A nosotros, al receptor, mejor dicho, le llega una señal modulada. Lo que tiene que hacer el receptor es demodular para tener la señal original,
¿sí? Entonces la fidelidad del receptor se va a medir a ver cuán fiel o cuán exacto puede demodular esa señal para tener la original, o sea, lo más parecido que se pueda, ¿sí? Eso pasa también con la fidelidad de los amplificadores de audio, ¿sí? Donde se le llega una señal de entrada y la amplifica, ¿sí? Pero a veces al amplificar puede añadirle ruido, ¿sí? O otros efectos, ¿sí? Eso tiene, digamos, es lo mismo la fidelidad tanto de moduladores como de amplificadores, o sea, digamos, los conceptos básicos son los mismos. Y ahora vamos directamente a lo que son los receptores. Primero vamos con los más sencillos. Este es un receptor no coherente. Los no coherentes son aquellos que no usan frecuencias iguales a la moduladora para demodular. Este en realidad no está usando ninguna frecuencia, ¿sí? Su estructura es fácil. Tengo una antena receptora, una red de acoplamiento de la antena, ¿sí? Que en realidad es tanto como para elegir el canal como para adaptar las impedancias. Después tengo amplificadores de RF, tengo varios. Acá se ve la señal. Y tengo el detector de audio, que es al fin y al cabo quien demodula la señal. Después tengo el amplificador de audio y la bocina, ¿sí? Vamos a ver primero lo que es el detector de audio, que es un circuito muy simple, ¿sí? También se lo llama detector de envolvente, ¿sí? Es un circuito con un diodo, una resistencia y un capacitor, que en realidad es un filtro, ¿sí? Tengo el funcionamiento de este se representa mediante esta función, ¿sí? Y esto, digamos, tengo una frecuencia máxima en la que puede trabajar y modular o demodular, mejor dicho, lo más eficazmente posible, ¿sí? Hay que respetar esta ecuación, ¿sí? Y acá tengo una señal de ejemplo donde se ve como el circuito, esta es la salida, me representa solamente el envolvente y me elimina lo que sería la señal de la portadora, ¿sí? Si bien este es un circuito bastante sencillo, ¿sí? También tiene sus limitaciones y digamos no tiene tanta calidad. Después tenemos un circuito un poco más complicado, también sigue siendo no coherente, se llama super heteroíno, ¿sí? Heteroíno viene de heteroinar, quiere decir mezclar, ¿sí? Y este viene como reemplazo, vamos a volver, ¿sí? Para evitar tantos amplificadores de radiofrecuencia, ¿sí? Porque esto tiene un problema, después lo vamos a ver un poco más en detalle, que son más costosos y más complicados. Para evitar eso, lo que se hace es tratar de bajar la frecuencia de la señal para tener amplificadores, pero a menor frecuencia. O sea, si yo tengo amplificadores, pero para menor frecuencia, voy a lograr que sean más sencillos y más baratos y también más chicos. De vuelta, acá tengo la antena, un preselector que es el filtro pasabanda que me deja pasar un canal, ¿sí? Esto está conectado a un oscilador local, ¿sí? Que genera una frecuencia, ¿sí? Acá ven los capacitores, esto es porque tanto el preselector y el oscilador, ¿sí? Tienen capacitores y sus valores me indican, o mejor dicho, los puedo calcular para saber cuál es la frecuencia del paso, la banda de paso, perdón, y la frecuencia de oscilación, ¿sí? Esto se llama sintonía amarrada, lo que quiere decir que ambos cambian al mismo tiempo. Cuando yo muevo la perilla, ¿sí? Para sintonizar, no solamente estoy modificando el ancho de banda, ¿sí? O la banda de paso del filtro, sino también estoy cambiando la frecuencia del oscilador local. Después tengo un amplificador de RF, ¿sí? Que si viene más chico y de menos potencia, pues no necesito tanta potencia, pero necesito amplificar la tensión lo suficiente para poder meterlo al mezclador, ¿sí? Que este es un multiplicador que multiplica la señal de RF con la del oscilador local, ¿sí? Esto me genera una frecuencia intermedia, que ahora vamos a ver qué es, ¿sí? Y pues un amplificador de FI o de frecuencia intermedia, que es, al ser de una frecuencia más baja, repito, es más sencillo y más barato. Y de vuelta vuelve al detector de audio, que es el mismo del anterior, y los amplificadores
de audio. Acá tenemos lo que es cómo labura la frecuencia intermedia. Supóngase que me llega esta señal con este ancho de banda, una portadora de 900 kHz, ¿sí? Con un ancho de banda de 10 kHz, ¿sí? Llega hasta 905 y hasta 895 kHz, ¿sí? Esto se me va a mezclar con una RF de 1355 kHz, ¿sí? Voy a tener la suma de esta con estas tres y la resta de esta con estas tres, ¿sí? Esto es lo que va a salir a la salida del mezclador. El filtro pasabanda lo que va a hacer es sintonizarse a las frecuencias de resta, se le dice, o de diferencia. O sea, este menos este menos este y este menos este, ¿no? Obviamente 450, 455 y 460 kHz. Acá se ve, ¿sí?, el ancho de banda. Entonces, ¿qué es la frecuencia intermedia? No es precisamente la mitad entre esta y esta, no quiere decir eso, sino que quiere decir que es una frecuencia alta, mayor a la frecuencia de audio, pero no tan alta como la frecuencia de la portadora, ¿sí? Pero es más o menos por la mitad, lo suficientemente baja para hacer que los amplificadores sean más básicos y menos costosos. Si ven que acá ya esto sí lo puedo mandar al amplificador de frecuencia intermedia. Entonces esta es la función del mezclador, ¿sí? Por último tenemos un receptor coherente, ¿sí?, que esta genera, tengo un oscilador local que es, tengo la frecuencia del oscilador local es igual a la frecuencia de la portadora, ¿sí? Después más adelante vamos a ver AM de banda lateral única, que son más complicados, que también usan coherente, pero este sería uno básico. Sí, fíjense que es casi lo mismo, pero el funcionamiento es este. Esta es la señal, ¿sí?, que yo tengo un ejemplo. Si yo la mezclo con la frecuencia de la portadora, la vuelvo a mezclar, sí, voy a tener estas frecuencias, ¿no? 500 más 500 son 1000, 500 más 510 son 1100, 500 más 490 va a tener 990, y la resta tengo 500 menos 500 son 0, 500 menos 500 son 10 kHz y 500 menos 490 también son 10 kHz. ¿Sí? Fíjense que por eso, o sea, tengo dos frecuencias de 10 kHz, por eso esta tiene, digamos, el doble de amplitud. Entonces lo que se hace, ¿sí?, es un filtro pasabanda para dejar pasar solo esto, o sea, solo la frecuencia de la moduladora y eliminar todo lo demás. ¿Sí? Entonces así logro, digamos, una demodulación más limpia, pero también más complicada. Acá vamos a ver los amplificadores de RF. Fíjense que tienen bastante más bobinas y capacitores, ¿sí?, porque al trabajar en alta frecuencia, ¿sí?, entran a jugar cosas como la capacidad de base emisor, base colector y demás. Entonces se le deben meter bobinas y capacitores para ir compensando. También esto, como tenemos acá, ¿sí?, que también actúa como filtro. Sí, pero esto se ve, digamos, bastante evidente en lo que son las características que tienen que tener estos amplificadores. Bajo ruido térmico, baja cifra de ruido, ¿sí?, en total, no solo ruido térmico, sino hablando de ruido de intermodulación y de frecuencias indeseables. Ganancia de moderada a alta, baja distorsión por intermodulación y armónica, es decir, tener operación lineal. Selectividad moderada, es decir, que también tienen, digamos, filtros. Y alta relación de rechazo de frecuencia-imagen. La frecuencia-imagen es una frecuencia, ¿sí?, indeseable, ¿sí?, que por eso usamos tanto filtro, para tratar de evitarla. Después tenemos los amplificadores de frecuencia intermedia, ¿sí?
los amplificadores de frecuencia intermedia son amplificadores sintonizados con ganancia relativamente alta, muy parecidos a los de RF, pero los de Fi trabajan dentro de una banda de frecuencia fija y relativamente angosta, ¿sí? Esto es lo que se llaman amplificadores sintonizados. Sintonizados es porque están sintonizados para trabajar a una frecuencia específica, mejor dicho, a una banda de frecuencias, ¿sí? Por eso tenemos tantos capacitores y transformadores, ¿sí? Estos están conformando filtros, ¿sí? Este es un circuito, digamos, bastante complicado, pero a grandes rasgos se puede ver los filtros. Ya que estamos hablando de amplificadores sintonizados, ¿sí? Y del uso de transformadores, es muy útil hablar del acoplamiento inductivo, ¿sí? El acoplamiento inductivo es acoplar dos señales mediante un transformador, ¿sí? Vamos a tener un coeficiente K de acoplamiento, ¿sí? Que relaciona el flujo magnético del secundario con el primario, ¿sí? Acá tenemos dos tipos de amplificadores. Tenemos primero los simplemente sintonizados, que lo puedo sintonizar a la salida o a la entrada, ¿sí? Ambos van a tener, digamos, la misma respuesta en frecuencia. Acá tenemos la respuesta. Y acá tenemos cómo varía esa respuesta según la K, el coeficiente de acoplamiento. Fíjense que si bien el acoplamiento fuerte, ¿sí? Lo que tengo es una mayor amplitud, o sea, la mayor cantidad de amplitud que tengo acá pasa acá, pero lo malo es que también me aumenta el ancho de banda, o sea que deja de ser, digamos, deja de serme útil, porque me está dejando pasar frecuencias que no quiero. ¿Sí? También tenemos uno débil, que si bien es bastante restricto con respecto a la frecuencia, no amplifica por ahí lo suficiente. Por eso siempre se trata de buscar un acoplamiento medio, ¿sí? También tenemos los doblemente sintonizados, donde tenemos tanto la entrada como la salida, ¿sí? Fíjense que varía un montón. Cuando lo acoplamos tenemos sobre acoplación, acoplamiento óptimo, fíjense la forma de la señal, ¿sí? Uno crítico, ¿sí? Y un subacoplado, ¿sí? Así que, digamos, el acoplamiento inductivo es algo bastante importante a tener en cuenta cuando se diseñan los transformadores, ¿sí? Y estos circuitos. Por último, tenemos lo que se llama control automático de ganancia, ¿sí? O CAG, CAG, ¿sí? Es un circuito muy útil que se usa para controlar automáticamente el voltaje o la amplitud de voltaje de la salida de audio. ¿Esto por qué? Normalmente los receptores de audio de amplitud modulada, por ejemplo en un auto, ¿sí? No siempre reciben la misma amplitud de señal, porque el auto o se va acercando a la antena, ¿sí? O se va alejando de la antena. O sea que la ganancia, o mejor dicho, la amplitud va subiendo o bajando. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos eso, el audio se va subiendo de volumen solo o bajando de volumen solo, ¿sí? Para solucionar ese problema, lo que se optó por hacer es un circuito que detecte cuando se me suba la señal, ¿sí? Entonces baje la ganancia, ¿sí? También detecta cuando la señal está muy baja, entonces tiene que aumentar la ganancia. Acá se ve, ¿sí? Las representado en una función. Si yo no tengo un CAG, el nivel de entrada RF, digamos, es bastante lineal y ascendente. Cambio con un CAG demorado, que es un tipo de CAG, ¿sí? La señal me termina siendo lo más lineal posible, ¿sí? Que es lo que más quiero. Si no, estaríamos escuchando una señal que sube, baja y sería bastante molesto, digamos, al oído.